Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos ahora a desarrollar el último ejercicio de la guía número 6 del taller de geometría. ¿Ya? La pregunta dice así. Esta es la última pregunta. Dice, en el triángulo PQR de la figura, las coordenadas de los vértices son P 2,0,0, Q 0,2,0 y R 0,0,4. La pregunta, ¿cuánto mide la altura que baja desde el vértice R hasta el lado PQ? Entonces, dicho de otra forma, nos están preguntando por la siguiente altura. Esa altura. ¿Ya? Esa es la altura que debemos determinar. La que nace de R y llega hasta el lado PQ. ¿Ya? Como está un poquito chico el dibujo, voy a verlo un poquito más grande acá. A ver. Me pasé de largo. Ahí. Vamos a ir anotando los vértices entonces. El P dice que es 2,0,0. Q dice que es 0,2,0. Y R nos dice que es 0,0,4. Esos son los vértices. Y además nos piden entonces esta altura. Aquí nace desde R y cae al lado PQ. ¿Ya? Esa altura nos están pidiendo. Bien. Jóvenes, a ver. Fíjense que lo que tenemos ahí es un triángulo, por lo tanto una figura plana. No vayan a pensar que aquí hay una pirámide, hay que calcular la altura de la pirámide. No, es un triángulo que nace de R, si se quiere, y sus otros vértices están en P y Q. Está como inclinado, si se quiere. ¿Ya? Y esa es la altura que debemos determinar entonces. ¿Bien? Primero que todo, lo que podemos ver es que si solo nos centramos en el plano PQ, perdón, el plano PQ, plano XZ, ¿ya? Entonces vamos a verlo así, miren. Plano XZ, ¿ya? En el plano XZ, que está acá, ¿no es cierto? Este plano, tenemos un triangulito rectángulo ahí. Ese triángulo rectángulo, este que está acá. Ese triángulo rectángulo, ¿ya? Y ese triángulo rectángulo tiene un cateto que mide 2 y otro cateto que mide 4. Un cateto mide 2 y el otro mide 4. Entonces ese cateto mide 2 y este mide 4, ¿no es cierto? Vimos nosotros en clases que cuando en un triángulo rectángulo un cateto mide el doble del otro, la hipotenusa medía el cateto menor por raíz de 5. Por lo tanto, tenemos que en este plano PR mide 2 raíz de 5. ¿Ya? Eso. Voy a anotar aquí el recordatorio por si alguien no se acuerda, ¿ya? Pero lo voy a borrar. Vamos a suponer que tenemos aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo en el cual un cateto mide el doble del otro, ¿ya? Y queremos calcular la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras tendríamos que x al cuadrado, la hipotenusa, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿ya? Tendríamos entonces que esto es a cuadrado más 4a al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que x al cuadrado es igual a, tenemos 5a al cuadrado en total. Aplicando raíz, nos queda que x es igual a por raíz de 5. ¿Se fijan? ¿Cuál es la conclusión? Que si un cateto mide el doble del otro,
la hipotenusa que está acá, mide el cateto menor, fíjense, el cateto menor, por raíz de 5, ¿ya? Y eso ustedes ya lo pueden aplicar para cuando se les presente un triángulo rectángulo en el que un cateto sea el doble del otro. ¿Qué es lo que tenemos acá? 4 y 2, entonces mide 2 por raíz de 5, listo. Esto es 2 raíz de 5, ¿ya? 2 raíz de 5. Ya, voy a borrar el recordatorio que había anotado. Fíjense en el otro lado, en el que está acá, lo vamos a hacer con otro color, a ver. Para este lado, voy a sacar la altura mientras, porque la altura molesta un poco ahí, ¿eh? Esa alturita la vamos a sacar. He sacado todo un viaje, pero bueno. Oh. La H se deformó, ahí sí. Ya. Ahora sí. Entonces, aquí también tenemos un triángulo rectángulo, pero nos vamos a fijar ahora en el plano YZ, en el plano YZ, ya en ese plano. Y ahí tenemos el segmento QR, ¿no es cierto? QR. Y QR, si ustedes se fijan, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que estamos marcando. De ese triángulo rectángulo, ¿ya? También tenemos lo siguiente, según los datos que nos dan, tenemos que, fíjense las coordenadas, este cateto mide 2 y este mide 4, que ya lo habíamos anotado. Nuevamente tenemos lo mismo, un cateto es el doble del otro y además la misma medida de acá. Por lo tanto, este mide 2 raíz de 5 y ya tenemos que el triángulo PQR es por lo menos isósceles en R. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, este también es 2 raíz de 5. ¿Bien? Y ahora voy a poner esto donde estaba. Ahí. Mira, me quedó perfecto. Ahí está. ¿Ya? Y el triángulo de abajo, jóvenes, también es rectángulo. ¿Ya? Solo para verificar lo que estamos haciendo. ¿Ah? Entonces este triángulo también es rectángulo acá. No se nota mucho ese color. Si lo hago con el rosado, a ver. Ese se nota un poco más. Fíjense que ese triángulo también es rectángulo ahí. Este que está acá, estamos marcando. Pero es un triángulo rectángulo isósceles. No es que un cateto sea el doble del otro. Es isósceles, por lo tanto, este lado, ¿se acuerdan? Otro recordatorio que voy a anotar acá. ¿Ya? Otro recordatorio. Si tenemos un triángulo rectángulo isósceles y queremos saber la hipotenusa, aplicando Pitágoras nos queda x cuadrado es igual a al cuadrado más a al cuadrado. X al cuadrado será igual a 2 veces a al cuadrado. Aplicando raíz, nos queda que x, la hipotenusa, es igual a el cateto por raíz de 2. El cateto por raíz de 2. Por lo tanto, este de acá, ya, solo para aclarar que el triángulo PQR va a ser isósceles y no equilátero eventualmente. Este lado de aquí va a medir 2 raíz de 2. Este lado mide 2 raíz de 2. No mide igual que los otros. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. ¿Ya? Isósceles en R. Bien, solo como recordatorio eso. Así que vamos a borrar esto de acá. Y vamos a decir entonces, según lo que tenemos acá, esta información es súper importante. Esto. Eso nos lleva a la siguiente conclusión. Aquí. El triángulo
PQR es isósceles en R. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Por lo tanto separado. ¿Qué va a pasar? Que la altura que parte desde R y llega hasta PQ, intersecta PQ en su punto medio, ¿ya? Como es isósceles en R, a la altura que se traza desde R, cae en el punto medio del lado opuesto, ¿ya? Por lo tanto, entonces tenemos acá la altura intersecta a PQ en su punto medio, ¿ya? Eso muy importante. Entonces, jóvenes, vamos a determinar ese punto medio, ¿ya? Pongámosle M, ya para no hacerlo tan... Ese punto medio lo vamos a poner M, ¿ya? Entonces ese punto medio le vamos a poner M, ¿ya? Y vamos a sacar cuáles son las coordenadas de M. Entonces, coordenadas de M. Coordenadas de M. Ya, veamos. Esto, acuérdense la formulita, la voy a anotar por aquí. Por acá, a ver, punto medio. En el espacio. Era x1 más x2 partido en 2, coma, y 1 más y2 partido en 2, coma, como estamos en el espacio, z1 más z2 partido en 2. ¿Ya? Esa ahí el torpedito de el punto medio. ¿Bien? Entonces eso vamos a aplicar acá. Súper fácil, ¿eh? Porque son puntos que están en los ejes. Así que 2 de sus coordenadas son 0. ¿Ya? Sería 2 más 0 partido en 2. Vamos a anotarlo igual, coma, 0 más 2 partido en 2. Y 0 más 0 partido en 2. ¿Ya? Entonces M es igual a 1, 1, 0. 1,1,0. ¿Bien? Esas serían entonces las coordenadas de M. 1,1,0. ¿Ya? Entonces lo vamos a notar acá. Esto es 1,1,0. ¿Ya? Y para determinar entonces esa altura, ¿cuánto mide la altura? Ah, mira, mide la distancia que hay entre R y M. ¿Se fijan? Entonces vamos a poner eso. La altura H, ¿ya? Ahí, corresponde a la distancia entre los puntos R y el que llamamos nosotros M. ¿Bien? Y esto entonces es lo que vamos a desarrollar acá. Vamos a anotar otro torpedito que es el de la distancia entre dos puntos, ¿ya? Distancia, acuérdense que era en el espacio, ¿eh? Una formulita bien larga con raíz. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. ¿Ya? Esa es la formulita que vamos a aplicar para llegar a determinar h entonces. H equivale a la distancia que hay entre R y M. R y M. Entonces veamos.
sería la raíz de... Aquí da lo mismo cuál consideran ustedes primero y cuál después, ¿ya? Podría decir que este es x1 y este es x2, o podría decir que este es x2 y este es x1, ¿ya? Da lo mismo el orden, les va a dar la misma distancia. Ir de R hasta M es la misma distancia que ir desde M hasta R. ¿Bien? Ya, supongamos que partimos así. 1 menos 0. 1 menos 0 al cuadrado. Más, de nuevo, 1 menos 0. 1 menos 0 al cuadrado. Más, según nuestra formulita, 0 menos 4 al cuadrado. 0 menos 4 al cuadrado. ¿Ya? Así que h va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más esto da 1 al cuadrado es 1, más esto da menos 4, que al cuadrado da 16 positivo. O sea que h es igual a la raíz de 18. Ojo, 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 que algunos pueden pensar, saco la raíz de 16 para afuera. Eso solo es válido si hay una multiplicación. Ya, ojo con eso, no se vayan a equivocar. Si hay suma, se suma primero y luego se ve si es que se puede descomponer o no la raíz. ¿Ya? Y para descomponer una raíz, lo que tienen que hacer es expresarlo de adentro, la cantidad subradical, como un producto de factores donde uno de ellos tenga raíz exacta, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí que este h es igual a la raíz de 9 por 2. Y eso me queda, la raíz de 9 es 3 y la raíz de 2 queda expresada. ¿Ya? Ahí estaría la respuesta entonces, la altura que va desde R hasta el punto medio de PQ sería 3 por raíz de 2. ¿Ya? Me quedó súper rayado el mono. Sería la alternativa B. ¿Ya? La B es la respuesta, ¿ya? Sí, eso lo voy a marcar acá. Esa es la respuesta. Como yo agrandé el monito, ahí está. ¿Ya? Eso sería entonces, jóvenes. Terminamos con las guías del taller de geometría. Y bueno, voy a ver si sigo subiendo algunos desarrollos que a ustedes les puedan servir de las guías del programa anual, ¿ya? Tanto en física como en matemática. Así que ahí nos estamos viendo. Que estén muy bien. Ojalá se haya entendido y ojalá que les sirva. ¿Ya? Chao, jóvenes, cuídense.